La luna llena iluminaba el vasto desierto, reflejando una luz plateada que parecía hacer que las sombras tomaran vida propia. Los ecos de los disparos resonaban en el aire, seguido por el ruido metálico del viento que arrastraba la tierra y las cenizas. Los caballos relinchaban nerviosos mientras la figura solitaria avanzaba con determinación. Nadie podría haber imaginado que detrás de esa mujer, con el rostro marcado por la dureza de la vida y las cicatrices de una pérdida que la había definido, se escondía una furia imparable. La mano de Mara estaba firmemente aferrada al revólver mientras sus ojos, fríos como el acero, escaneaban el horizonte. La venganza no era solo un impulso, sino la única justicia que podría restaurar el equilibrio que se había roto en su vida. Pero antes de conocer cómo todo terminó, volvamos al principio. El polvo del desierto se levantaba en remolinos mientras el sol se ocultaba tras las montañas. Mara Henderson, una mujer que había nacido y crecido en la frontera, había vivido siempre en la quietud de su pequeña granja. Su marido, Tom, había sido su compañero, su protector y el amor de su vida. Juntos habían labrado un futuro en aquel rincón olvidado de América, donde el viento parecía llevarse las promesas y las esperanzas de aquellos que se aventuraban a vivir allí. La vida era dura, pero era suya. Una existencia sencilla, construida sobre la confianza y la unidad. Pero todo cambió una noche, cuando un grupo de forajidos, liderados por un hombre llamado Jonah Blackwood, irrumpieron en su granja. Mara y Tom no tenían idea de lo que se les venía encima. Tom había intentado defender su hogar, pero el número de los atacantes era demasiado grande y las armas de fuego demasiado rápidas. En un instante, su mundo se desmoronó. Mara había caído de rodillas junto al cuerpo de su esposo, con el alma destrozada. No solo había perdido al hombre que amaba, sino que también había visto cómo la brutalidad y la violencia de aquellos hombres les arrebataban la dignidad misma. Jonah Blackwood y su banda de forajidos no solo robaron sus tierras, sino que despojaron a Mara de lo que quedaba de su humanidad. La sensación de impotencia la envolvía como una niebla espesa. Pasaron semanas y meses en los que Mara intentó hallar consuelo en la soledad, rodeada de las ruinas de su vida. Cada rincón de la granja le recordaba a Tom. Las herramientas oxidadas, la fotografía amarillenta de su boda, los caballos que ya no relinchaban con la misma fuerza. El dolor de la pérdida era insoportable, pero aún más insoportable era la falta de justicia. La ley del desierto no era para todos, y Mara sabía que no podría contar con los alguaciles ni con los jueces corruptos del pueblo cercano. Si algo iba a cambiar, ella tendría que hacer justicia por su cuenta. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las primeras semillas de la tormenta que se avecinaba. Mara ya no era la misma mujer que había perdido a su marido. La rabia, que durante tanto tiempo había estado dormida en su interior, comenzaba a arder como un fuego imparable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jonah Blackwood burlándose de ella. Veía su risa cruel y sus palabras vacías. La venganza era ahora su única opción. La furia que había albergado durante meses comenzaba a tomar forma. El desierto, que siempre había sido un lugar de calma, se convertiría en el escenario de una guerra silenciosa. Nadie podría escapar del destino que ella misma se estaba dispuesto a crear. No sería una simple venganza. Sería la justicia que la ley no podía darle. Mara no había sido una mujer común. Desde pequeña, había aprendido a sobrevivir en un mundo lleno de dureza y sacrificios. Crecer en la frontera no te dejaba espacio para ser débil, para lamentarte por las pérdidas. Los duros inviernos y los veranos abrasadores, las enfermedades y las guerras que siempre rondaban en la distancia, la habían hecho fuerte, resistente. Pero lo que había experimentado aquella noche había desbordado incluso sus límites. Las huellas de los forajidos todavía estaban frescas en la tierra. Las marcas de los caballos en el polvo indicaban que los hombres de Blackwood no se habían apresurado. Habían disfrutado de su destrucción. Los recuerdos de ese momento comenzaban a quedar grabados en su memoria como una pesadilla que no podía escapar. La risa cruel de Blackwood seguía resonando en su mente, y las palabras de su marido, en su lecho de muerte, seguían sonando como un susurro distante. Cuídate, Mara. No dejes que el odio te consuma. Pero el odio era lo único que Mara sentía ahora.
el único motor que la mantenía en marcha. Tom lo sabía. Tom había sido un hombre pacífico, uno que creía en la posibilidad de la reconciliación, en la palabra dada, en la justicia de los hombres. Pero él ya no estaba. Solo quedaba Mara, la mujer que se alzaba con el coraje de todos los desamparados, de todos aquellos que no podían defenderse. Había pasado semanas armándose, recopilando información, buscando en los rincones más oscuros del pueblo las pistas que la llevarían hasta Blackwood. El desierto, que parecía vacío de vida, estaba lleno de secretos, de historias susurradas en las tabernas y de palabras escapando entre dientes. Todo tenía un precio en ese mundo salvaje, y Mara lo sabía. Nada venía fácil, pero la recompensa de la venganza era lo único que podía hacer que su alma rota tuviera algún sentido. Una noche, mientras el viento aullaba con más fuerza, Mara se encontraba frente al fuego, preparando su equipo para lo que sería la última cacería. Un par de pistolas cargadas, un cuchillo de acero afilado que había pertenecido a su padre, y una carabina de repetición que había adquirido en uno de sus viajes a la ciudad. La luz del fuego iluminaba su rostro, destacando las arrugas que la angustia y la determinación habían esculpido. En esos ojos, tan claros como el desierto, se reflejaba la misma fuerza que le había permitido seguir adelante. La noche estaba quieta, pero Mara sabía que algo se estaba gestando. Blackwood no era un hombre fácil de atrapar, no después de todo lo que había hecho para proteger su propia vida. Pero también sabía que la justicia, esa que las leyes del hombre no podían otorgar, sería finalmente suya. No importaba el tiempo ni el esfuerzo. Lo que estaba en juego era mucho más grande que la vida de los forajidos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes sobre su cabeza, Mara se adentró en el desierto, siguiendo el rastro de los hombres que habían destruido su vida. Sabía que el camino no sería sencillo, que la venganza tendría un precio, pero no tenía miedo. La mujer que alguna vez había sido amorosa y tranquila, ahora se transformaba en algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. La cazadora había despertado. El desierto nocturno era vasto e implacable. Cada paso de Mara en la arena caliente resonaba en sus oídos, y el viento que azotaba su rostro le traía el sabor de la tierra, la promesa de lo que vendría. No había vuelta atrás. A medida que se adentraba más en la oscuridad, sus pensamientos se nublaban con el recuerdo de Tom. Todo lo que había hecho por ella, todo lo que habían planeado juntos, y luego, en un solo instante, había sido arrebatado de su vida. Pero no había tiempo para llorar. Su objetivo era claro. Jonah Blackwood y sus hombres estaban cerca, muy cerca. Sabía que no podía permitir que se dieran cuenta de su presencia, que la encontraran antes de que ella pudiera actuar. La caza era delicada, y la presa estaba demasiado cerca. Mara no solo quería venganza, quería justicia. Y la justicia en este mundo salvaje solo se lograba de una manera, con sangre. Al amanecer, Mara se encontraba a las afueras del pequeño pueblo donde los hombres de Blackwood se habían refugiado. El viento traía consigo el olor a humo y a tierra quemada. La tranquilidad de la mañana parecía burlarse de la furia que ardía en su interior. Las casas de madera, desordenadas y desvencijadas, se alineaban de manera caótica, como si las mismas estructuras reflejaran la anarquía del lugar. Y, al fondo, el rancho de Blackwood. Mara se acercó en silencio, observando cada movimiento, cada sombra que se movía en el rancho. Sabía que los hombres de Blackwood no eran tontos. Eran cazadores como ella, pero tenían algo que ellos no poseían: el número. Sin embargo, ella tenía algo mucho más valioso: el tiempo. Había pasado semanas reuniendo información, vigilando cada uno de sus movimientos, recogiendo los fragmentos de sus errores. A lo lejos, vio a Jonah Blackwood. Era más grande de lo que había imaginado, con una cicatriz prominente que recorría su rostro, marcada por años de violencia y abuso de poder. Su mirada era feroz, pero también reflejaba una arrogancia palpable. Blackwood no tenía miedo. Él pensaba que era el cazador, que controlaba todo a su alrededor. Pero aún no sabía que la caza había cambiado de manos. Mara se preparó, respirando profundamente mientras ajustaba su cinturón. El viento arrastraba su cabello,
y por un momento, pudo escuchar su propio corazón latiendo con fuerza, como si se estuviera preparando para el combate. Sabía que, en ese instante, todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, iba a culminar en una confrontación que marcaría su destino. Mientras se acercaba al rancho, pensaba en todo lo que había perdido. Su vida con Tom, su paz, la tranquilidad que había conocido por años. Todo eso había desaparecido, arrasado por la mano de Blackwood. Pero lo que no había entendido, lo que él no había calculado, era que Mara ya no era la misma mujer que había perdido a su esposo. La que quedaba frente a él era la cazadora, dispuesta a luchar con todo lo que tenía, sin importar el costo. A medida que avanzaba en la penumbra, su mente volvía al mismo pensamiento. La justicia no era algo que pudiera esperar. La justicia, en su mundo, siempre venía rápida y violenta, como un rayo que corta la oscuridad. El sol ya había comenzado a caer, y el rancho de Blackwood se encontraba rodeado por una creciente oscuridad, que apenas era interrumpida por las luces de las lámparas que parpadeaban desde las ventanas. Mara sabía que estaba cerca, demasiado cerca, de conseguir lo que había venido a buscar. Su cuerpo estaba tenso, y sus sentidos alertas a cada movimiento. El sonido del viento y el crujido ocasional de la madera en la distancia eran los únicos ruidos que acompañaban su avance. Al llegar a una colina que le permitía ver con claridad el interior del rancho, Mara se detuvo. Desde allí, podía ver a los hombres de Blackwood reunidos alrededor de una fogata. Estaban relajados, confiados en que su poder en la región no tenía rivales. Sus risas y voces fuertes se oían a lo lejos, llenando el aire con la arrogancia que tan bien los caracterizaba. No se daban cuenta de que una cazadora silenciosa los observaba desde las sombras, dispuesta a cobrar venganza por todo lo que habían destruido. Jonah Blackwood estaba en el centro del círculo, con una expresión de satisfacción en su rostro. De vez en cuando, se reía con sus hombres, y el sonido de su risa hizo que el odio de Mara se intensificara aún más. No solo era la pérdida de Tom lo que la consumía, sino la manera en que Blackwood y su banda se habían reído de su sufrimiento, como si todo fuera un juego para ellos. La impunidad con la que se movían por el mundo le parecía aún más despreciable. En ese momento, Mara sacó el rifle de su funda, apuntando con precisión. La retención de su respiración era total mientras observaba a Blackwood, el hombre que había arruinado su vida. Cada fibra de su ser pedía que apretara el gatillo, que acabara con él y con los hombres que lo acompañaban, pero algo la detuvo. Sabía que no podía apresurarse. La caza no se ganaba con impulsos. Tenía que ser calculada, cuidadosa, paciente. Mara observó por un momento más, asegurándose de que todos los hombres de Blackwood estuvieran lo suficientemente distantes para que no pudieran hacerle frente antes de tiempo. El viento soplaba en su dirección, y no había nada más que la quietud de la noche. Finalmente, cuando sintió que el momento era el adecuado, comenzó a descender hacia el rancho, sin hacer el más mínimo ruido, como una sombra que se deslizaba por la oscuridad. Sabía que la confrontación se acercaba. No habría vuelta atrás. El acto que ella estaba a punto de llevar a cabo cambiaría todo, no solo para ella, sino para cada hombre en ese rancho que creía tener el control. La violencia había sido su compañera durante toda su vida, pero lo que estaba a punto de hacer iba a marcar el final de una etapa y el inicio de algo más grande. Mara había cruzado una línea de no retorno. La caza había comenzado. Al acercarse más, vio a un par de hombres fuera del círculo principal, de pie junto a un barril de agua. Eran los más desprevenidos, los que menos esperaban un ataque. Mara sabía que no podía permitir que el silencio de la noche fuera alterado. Cada movimiento debía ser perfecto. Entonces, cuando los hombres de Blackwood no prestaban atención, se deslizó detrás de ellos. Con una rapidez mortal, los inmovilizó. Sus cuerpos cayeron sin emitir un solo sonido. No los mató. No aún. Quería que se dieran cuenta de lo que se les venía encima. Quería que sintieran el miedo antes de enfrentarse a la furia de la mujer a la que ellos mismos habían destrozado. Ahora, solo quedaba enfrentarse a Blackwood. La casa estaba completa. La quietud de la noche se volvió insoportable mientras Mara avanzaba hacia el centro del rancho. Cada paso que daba sentía cómo la tensión crecía,
como si el mismo desierto respirara con ella. El olor a tierra y humo era más intenso ahora, una mezcla de lo que había sido y lo que estaba por venir. Mara sabía que este era el último paso, el que definiría todo. Jonah Blackwood no podía escapar, no después de todo lo que había hecho. Los hombres que quedaban alrededor del fuego empezaban a sentir la desaparición de sus compañeros. La atmósfera había cambiado. Ya no era la de una tranquila reunión de bandidos, sino la de un terreno de caza, en el que la víctima se convertía en cazadora. Los murmullos de confusión comenzaron a llenar el aire, y los ojos de Blackwood se desplazaron, mirando a sus hombres caídos, buscando respuestas, sin comprender qué había sucedido. Entonces, con el sonido de un paso firme, Mara salió de las sombras. Su figura se destacó brevemente en la luz de la fogata, y todos los hombres giraron hacia ella, sorprendidos, pero pronto con la furia de la amenaza por venir. En sus ojos brillaba la determinación de una mujer que ya no temía nada. Los hombres de Blackwood, acostumbrados a la violencia, a la intimidación, se encontraron frente a una fuerza que no podían comprender. La furia contenida de una mujer que había perdido todo y que ya no tenía nada que perder. Jonah Blackwood, al ver su presencia, hizo una pausa, con la seguridad de que tenía todo el control. Se levantó lentamente, mirando a Mara desde la distancia, con una sonrisa despectiva. No pensaba que ella pudiera hacerle daño, no después de todo lo que había pasado. Pero mientras la observaba, algo en su interior le dijo que esta vez las reglas eran diferentes. La cazadora ya no era una presa, y él se enfrentaba a algo que no había anticipado. ¿Crees que con tu venganza vas a devolver lo que has perdido?, preguntó Blackwood, su voz cargada de desdén. Mara no respondió de inmediato. Su mirada fija en él decía más que 1000 palabras. El tiempo parecía haberse detenido. Los hombres de Blackwood, que antes se sentían invencibles, empezaban a sentir la presión. Algo se cernía sobre ellos, y la sensación de que el destino estaba a punto de alcanzarlos les calaba los huesos. Finalmente, Mara habló, su voz suave, pero cargada de un odio que quemaba más que cualquier fuego. No busco lo que perdí. Busco lo que me debes. Con un movimiento rápido, desenfundó su pistola y disparó. El disparo rompió la tensión en el aire como un trueno, y uno de los hombres de Blackwood cayó al suelo, inmóvil. Un segundo disparo hizo que otro cayera. El miedo comenzó a crecer en los corazones de los bandidos, que intentaron reaccionar, pero era demasiado tarde. La caza había comenzado, y nadie escaparía. Jonah Blackwood, finalmente reconociendo la amenaza, intentó sacar su propio revólver, pero sus manos temblaban. La mirada de Mara nunca abandonó su objetivo. Con un último disparo, el líder de los bandidos cayó al suelo, su sonrisa despectiva finalmente desapareciendo. Los hombres restantes, aterrados, intentaron huir, pero la justicia ya había llegado. Mara se quedó allí, en medio del campo de batalla, rodeada por el eco de los disparos y los cuerpos caídos. La venganza estaba completa, pero algo en su interior seguía vacío. El precio de la justicia siempre es alto, y aunque había obtenido lo que buscaba, la paz seguía siendo una promesa lejana. El viento arrastraba las cenizas del fuego, mientras Mara observaba el horizonte. En ese desierto, su vida había cambiado para siempre, y con ella, el concepto de justicia. Ahora, ella no solo era una mujer que había perdido todo, sino una fuerza imparable, una cazadora que había enfrentado al mal y lo había derrotado. Pero sabía que su lucha no terminaba ahí. La justicia que había impartido esa noche no era el final de su historia. Era solo el comienzo de algo más grande.